Estamos viendo la serie del Pentateuco y estamos en el libro de Levítico. Y este libro, como lo dijimos al principio y lo hemos dicho varias veces, este libro ayuda al hombre pecador a acercarse a Dios, a un Dios 3 veces santo. Dios te da justamente las formas como debes de acercarte como pecador, un pecador arrepentido, un pecador que realmente hoy ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y este libro nos enseña cómo mantener esa pureza en nuestra vida diaria para no perder la comunión con Dios. Es por eso que es importante que tú escuches con atención el mensaje que tiene hoy para ti el Señor y que escribas aquel pasaje que Dios está hablando a tu corazón. No lo dejes a tu memoria, porque va a pasar exactamente lo que pasó en el maná. Cuando el maná no era recogido, al día siguiente ya estaba gusanado, ya no servía. Y muchas veces Dios te habla en las predicaciones y dices, ay, Dios me habló, y no anotas lo que Dios te habló, y lo quieres recordar, qué fue lo que Dios te habló, y ya nomás regresa a tu mente ese pasaje. Entonces siempre te recomiendo que traigas tu cuaderno, traigas una pluma, tu Biblia física, no electrónica, por favor. Muy importante la obediencia. Hoy vamos a ver un tema que Dios sigue siendo insistente en nuestra vida como creyentes. Acompáñame a Levítico capítulo 21. Hoy como creyentes que hemos sido llamados, debemos de permanecer separados del mundo y apartados para Dios todos los días de nuestra vida. Hoy como creyente tienes que tener el discernimiento de no contaminarte, no dejarte contaminar por el mundo. Hoy desgraciadamente tienes todo a la mano y el celular se convierte justamente en un aparato del diablo, que cuando tú estás en contacto con él terminas después de que tú cierres la última conversación, después de que tú cierres la última imagen, te das cuenta que lo que tú viste, lo que tú leíste, lo que tú contestaste fue simplemente contaminación. Y no te hizo ser mejor hijo, no te hizo mejor siervo. Hay que tener mucho cuidado hoy con todas las redes sociales que hoy se han levantado, no para facilitarnos la vida, sino al contrario, como hoy lo veo como creyentes, cuando no tienes un uso correcto de las redes sociales, al final terminas tú contaminado y terminas contaminando a otros, que es lo peor de las cosas. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21 de Levítico. Dice, santidad de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí esta mañana? Y dice así, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán censura en su cabeza, ni rearán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Muy importante eso. Dios no aprueba los tatuajes, los piercings. Dios no los aprueba, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de Dios. Fuimos comprados por sangre y no tenemos ningún derecho de lastimar el cuerpo que es de Dios. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán, ¿qué dice ahí? Santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Vean realmente la importancia que tiene esto en la palabra. Esto no solamente aplica en los tiempos de Moisés, esto aplica el día de hoy.
Y yo seguiré insistiendo, papás, guarden a sus hijos, cuiden el corazón de sus hijos, que sus hijos aprendan a guardarse en pureza. No solamente pureza física, sino también pureza mental. Es bien importante eso. Hoy los jóvenes que nos acompañan tienen que aprender justamente a ser luz. Y desgraciadamente hoy se han contaminado del mundo porque ya mucha gente está acostumbrada a hacer muchas cosas. Hoy en día muchos jóvenes hoy tienen sexo a temprana edad. Comienzan a los 14 años ya con una actividad sexual, cuando eso es pecado delante de los ojos de Dios. Comienzan de noviecitos y todo comienza exactamente como comenzó el borracho, como terminó el borracho o el drogadicto, o aquella persona que tuvo un hijo a destiempo. Todo comienza justamente con el noviazgo. O todo comienza justamente con las amistades que no debes de tener. Aquí como papá tienes que estorbar justamente a tus hijos. El noviazgo no existe al menos que sea ya en la antesala del matrimonio. Porque al final van a terminar justamente lastimándose, contaminándose. Así me digas, no, pastor, yo estoy a 10 metros de ella y solamente nos vemos en las noches, y a final de cuentas, si tú permites que el diablo tome el control de las situaciones que estás en peligro, vas a terminar llorando y vas a arrepentirte de no haber hecho caso al Señor. El noviazgo no existe en los jóvenes, no debe de ser, hasta que el joven ya esté seguro de que se quiere casar y entonces está orando por esa mujer, o la mujer está orando por su varón. Cuando ya terminó la escuela, cuando tiene trabajo y cuando sabe que realmente ha cumplido cabalmente el tiempo del Señor. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Hoy ha llegado muchos matrimonios que no se congregan aquí y Dios los ha mandado aquí. Y justamente para preguntarme o para poderse desahogar y poder ser consolados por situaciones que están pasando con sus hijos. Y desgraciadamente ya no puede ser cuando el hijo ya embarazó o cuando la hija ya está embarazada. Y todo comienza con una caricia, todo comienza con un beso. Ten mucho cuidado. El noviazgo no se permite es la antesala del matrimonio, solamente es ahí. Ocúpate en buscar más del Señor, ocúpate en terminar la escuela bien, ocúpate en honrar a tus padres, ocúpate en honrar a Dios, ocúpate en honrar a tu iglesia. Bien, vean lo que dice nuevamente el versículo 13, lo que le dice Dios a los sacerdotes: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen ¿De dónde tiene que tomar esa mujer? ¿De dónde? De su pueblo. Porque así aseguras entonces que crea justamente en el mismo Dios que tú crees. Es bien importante eso. Si alguien se ha de casar aquí, será aquí donde encuentra justamente la pareja que Dios tiene guardado para el corazón de esa persona, de aquí. Y muchos dirán, ay, pastor, pues yo no veo por dónde. No, pues no es el tiempo. No te apresures. Deja que Dios tome el control, deja que Dios lo decida el tiempo y la persona que tiene para ti. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Es lo que dice la palabra. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por eso. Vamos a ver cómo en este capítulo 21 de Levítico hay una prevención de la contaminación del sacerdote por el parentesco y las amistades. Fíjense, no permitía Dios que el sacerdote se acercara a los muertos, solamente a aquellos que fueran sus más cercanos, que él conocía como sus parientes, su mamá, su papá. Ahí sí Dios permitía justamente cuando alguien moría tan cercano acercarse justamente a ellos. Hoy lo podemos hablar de esta manera. De repente alguien muere y vamos al sepelio y esa persona no es cristiana. Esa persona no está dentro de nuestra comunidad cristiana y cree en otras cosas. Y tú vas obviamente para dar el pésame, para dar el abrazo,
o las palabras que puedan consolar sus corazones. Y no está mal. Lo malo es que cuando comienzan justamente a hacer alabanza, adoración, rezos a un Dios que no es el de la Biblia, y tú te quedas ahí escuchando justamente eso. ¿Y qué pasa cuando esa persona, si era cristiana, conocía de Dios, y de repente llegas y ves en su sepelio como 5 o 6 pastores ahí, y te preguntas, ¿de quién es el pastor de la que se acaba de ir o del que se acaba de ir? ¿O piensan que porque hay muchos más pastores en el sepelio va a llegar al cielo? Hasta en eso hay que tener mucha prudencia, sabiduría. Tal vez yo conozco muchos pastores, pero solamente aquel que conoce justamente mi vida y a cual va a dar cuentas a Dios por mi alma, a ese pastor debería estar justamente en mi sepelio. Apréndelo eso. Aunque tengas conocidos 20 pastores, tienes que honrar al Señor a través de tu pastor. Amén. El título de la predicación es Somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Acompáñame a Apocalipsis, por favor, capítulo 1. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si me acompañas al capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es lo que dice el apóstol Juan. El sacerdote tenía doble tarea, anótalo por favor, es importante que lo sepas. El sacerdote tenía doble tarea. Primeramente tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios para el pueblo. Era el mediador entre Dios y el pueblo. Era su responsabilidad ofrecer sacrificios. Y la segunda responsabilidad era también hablar la palabra de Dios, enseñarla. Por eso es importante hoy que todo varón que ya es un varón de casa, que es el sacerdote en su casa, primeramente tiene que saber qué sacrificios está demandando Dios el día de hoy en el Nuevo Testamento. Y segundo, él es el vehículo, el instrumento que Dios va a usar justamente de primera mano, lo que Dios le dijo en esos devocionales para que permee eso a su familia. Y tristemente hoy encontramos que no está pasando eso en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, no solamente en Agua de Vida. Platicando con pastores, estamos justamente teniendo la misma situación con los congregantes. No están haciendo caso a la palabra, a poder enseñar a sus hijos en casa. Y luego se quejan que por qué el hijo es desobediente, por qué tiene depresión, por qué tiene ansiedad, por qué ya el hijo ya quiere andar de novio, por qué el hijo no está siendo cuidadoso con su persona, justamente porque no tienen una dirección de lo alto. Y te has vuelto muy permisible como papá. Entonces aquí dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. El original griego dice, nos hizo reino de sacerdotes. Nos hizo un reino de sacerdotes. Ese es el original de este pasaje. Nos hizo un reino de sacerdotes o un reino sacerdotal. Así debería de leerse. ¿Y por qué somos sacerdotes? ¿Y por qué somos sacerdotes? Hago un paréntesis. No solamente el llamado es para el varón, también para las mujeres. Hombres y mujeres son sacerdotes. Hombres y mujeres son sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Esa fue la pregunta. Porque estamos vinculados justamente con nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Anótalo, por favor. Y como sacerdotes estamos llamados a acercarnos al trono de la gracia. Es importante eso. Todo sacerdote está llamado a acercarse al trono de la gracia. Y aquí quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo 10.
Hebreos capítulo 10. Y antes de darte el versículo, voy a hacer una pregunta. Espero que tengas la memoria para aprenderla, no voy a repetirla. ¿Cuáles son los requisitos como sacerdotes del reino y para acercarnos justamente a Dios? Entonces la Biblia habla justamente como sacerdote cuáles son esos requisitos que debo de cumplir. Y ahora sí te voy a dar el versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí están los requisitos de yo como sacerdote, cómo debo de acercarme justamente a Dios, a ese lugar santísimo. Y primeramente aquí te manda el Señor que te acerques, no es una opción, te está diciendo que te acerques, acerquémonos. Y es un verbo que vincula con el ejercicio sacerdotal para el culto racional o espiritual. En el Antiguo Testamento, el sacerdote se acercaba justamente al santuario, al tabernáculo, a él se acercaba justamente ahí. Hoy en nuestros días hacemos un culto ¿qué? Racional o espiritual. Hoy nos demanda el Señor que seamos un sacrificio vivo, santo, pero que agrade a Dios. Es bien importante eso. El sacrificio que Dios está demandando a todo creyente como sacerdote es que tú entregues un cuerpo vivo y santo que le agrade a Él. Asegúrate que ese sacrificio que tú estás dando a Dios el día de hoy sea agradable para Dios. Por eso Pablo justamente en Romanos lo dijo claramente en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto espiritual. Entonces, para acercarme, ¿qué necesito? Además de acercarme al trono de la gracia, necesito un corazón sincero. Primer requisito, un corazón sincero. Debe ser un corazón verdadero, auténtico, que no oculta nada. Que no oculta nada. Ten mucho cuidado en esa parte, no oculta nada. La sinceridad pone al descubierto el corazón que no oculta nada delante de Dios. Tienes que ser sumamente transparente cuando te acerques a Dios. No trates de engañar a Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, eso mismo va a cegar. Ten mucho cuidado con qué corazón te estás acercando. Y lo acabamos de alabar justamente. No te duermas. Lo acabamos de alabar justamente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es lo que dice justamente Jesús. Bienaventurados aquellos de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Cuida tu corazón. ¿Quieres tener comunión con Dios? Cuida tu corazón, alimenta tu corazón, llena tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y es importante justamente esto. No te estás acercando a un trabajo, no te estás acercando con el director de la empresa, no te estás acercando con una persona, te estás acercando al trono de la gracia. Él quiere que tengas un corazón completamente limpio, transparente, genuino, verdadero. Segundo requisito, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, quiere decir plenamente convencido del amor sacrificial de Jesús en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Para el perdón de los pecados, para darnos vida eterna. No lleves
a un desprecio justamente la sangre de Cristo, que realmente la sangre de Cristo esté hoy impactando tu vida y que tu vida esté siendo usada para impactar otras vidas. Si Cristo ya murió por todos los pecados, ¿por qué quieres regresar a ellos? Si ya Dios te limpió de ellos, ya te perdonó, ¿por qué sigues queriendo buscarlos nuevamente? ¡Qué necedad! Y justamente se repite lo mismo que se repitió en el pueblo de Israel. Una semana les duró justamente el dolor, los 430 años de esclavitud que se encontraban, una semana les duró ese sufrimiento o esa alegría. Ya querían regresar nuevamente a Egipto. Y mucha gente exactamente piensa lo mismo y hace lo mismo. Acuérdate cómo llegaste a Cristo. Aporreado, solo, triste, vacío, desesperado, con mucha ansiedad, con depresión. Estabas a punto de perderlo todo. Así llegamos. Y llegamos a los pies de Él y lloramos. ¿Y qué dijimos? Señor, ayúdame, ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy rebasado. Si no haces algo, me mato. Me voy a suicidar si no haces algo en mi vida. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Te tomó, te levantó, te limpió, te perdonó y te tiene en sus brazos. Te tiene en sus brazos. Y tú aún no sigues considerando cuál sacrificio hizo Dios por amor a nosotros, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? Porque si tú crees en Jesús, demanda ser obedecido entonces, en todas tus áreas de tu vida. Siguiente requisito: purificados los corazones de mala conciencia. Que tu conciencia no te esté reclamando, no te esté demandando lo que estás haciendo mal. Acércate con limpia conciencia al trono de la gracia. Ten cuidado que tu conciencia te esté acusando de cosas que están incorrectas en tu caminar con Jesús. Ya Cristo te limpió, con su sangre te limpió, para que no tengamos una conciencia que nos esté justamente demandando. Tiene que estar completamente limpia. Esa es la buena conciencia, cuando no tienes, tu conciencia no te está reclamando, no te está demandando nada, porque lo que estás haciendo es agradable a los ojos de Dios. Si tú me acompañas aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién te hizo perfecto? Cristo te hizo perfecto con una sola obra: su muerte en la cruz y su resurrección. Y ya no más va a pasar eso. Ya lo hizo una vez y para siempre, y con eso dice que para siempre somos perfectos los que hemos sido santificados. Siguiente requisito: y lavado los cuerpos con agua pura. Y tiene mucho que ver con la limpieza espiritual. Tiene mucho que ver con la confesión de pecados. A veces en las consejerías preguntan: ¿y cómo sé que Dios ya me limpió? Pues voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz. ¿Qué pasó en esta cruz? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuáles fueron las 7 frases de Jesús en la cruz? ¿Se lo saben? Lo dejo de tarea. Pero una de ellas, de esas 7 frases en esa cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sigues dudando del perdón de Dios? ¿Sigues dudando de la limpieza que Dios ya derramó en tu vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
he aquí todas son hechas. Asegúrate de estar haciendo cosas nuevas. Hay mucha gente que sigue a Cristo con cosas viejas. Sigue hablando de la misma manera, se sigue compartiendo de la misma manera. ¿Y estás en Cristo? ¿Realmente te sientes nueva criatura, un nuevo ser en Él? ¿Realmente Cristo se refleja en tu vida como esposo, como padre, como empleado, como empresario, como trabajador, como vecino, como congregante? ¿Cristo realmente se refleja en ti? A veces es vergonzoso. Qué triste que mucha gente todavía tiene que traerse a fuerza, ¿no? Y se ve en su rostro cuando alguien viene a fuerza. Estoy aquí porque me trajeron, no porque realmente amo y necesito escuchar a Dios. Piensa bien hoy cómo estás demostrando ese amor y ese agradecimiento a Dios. Cristo nos llama a ministrar y ofrecer a Dios sacrificios espirituales, amados. Aquí quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Subraya ese versículo, te lo dejo que lo medites en casa, con tu familia. Haz un devocional de este versículo. Y dice Pedro que vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. La iglesia es un edificio espiritual. ¿Por qué? Porque aquí sentimos la presencia de Dios. En este lugar Dios se manifiesta. ¿Y cómo está conformado este edificio? ¿Cómo está conformado este edificio? Porque mucha gente tiene como la confusión, es que vamos a la iglesia, vamos al templo. Vamos, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia está conformada por piedras vivas, no muertas. Y si hay una piedra viva en este lugar, Dios demanda que esa piedra dé un crecimiento. Por eso Dios demanda que su iglesia esté en continuo crecimiento. Y también tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No solamente como cuerpo de creyente, sino mi cuerpo, aquí mora el Señor. Y por eso tengo que poner mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, que le agrade al Señor. Aquí voy a hacer un paréntesis. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Y si hay que bajar de peso, tienes que bajar de peso. Si tienes que cambiar tu hábito alimenticio, lo tienes que hacer. No sea que Dios destruya justamente el cuerpo que no has querido cuidar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pónganle una marca a Pedro. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Hijo? Las tres personas de la divinidad están en nosotros, porque no se pueden separar. Pero dice el versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, que aquí voy a hacer una observación, no solamente está hablando de nuestro cuerpo como templo espiritual, como casa espiritual, está hablando como casa espiritual, como iglesia. Si alguno está o quiere destruir este lugar, espiritualmente hablando, ¿qué dice aquí? Dios le destruirá a él. ¿Cómo puedo destruir este lugar?
¿Cómo puedo yo lastimar este lugar? Con una vida de pecado. Cuando yo estoy en pecado, yo estoy lastimando este lugar, porque estoy trayendo justamente espíritus que no deberían estar aquí, porque no es de Dios. La murmuración, el chisme, el juicio, los malos pensamientos hacia el pastor, hacia su familia, hacia unos con otros. Estás destruyendo justamente el templo de Dios. Y dice aquí, cuidado porque Dios te puede destruir a ti. Regreso nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y dice que como casa espiritual que Dios demanda que seamos, también se necesita sacerdocio santo. Estoy en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Toda casa espiritual necesita sacerdotes santos, apartados para Dios, apartados del mundo. Y todo sacerdote tiene la responsabilidad de ministrar. ¿Y qué significa la palabra ministrar? Anótalo. La palabra ministrar significa dar un servicio a Dios. Y no tiene que ser necesariamente un servicio en la iglesia donde tú te congregas. Tú le sirves a Dios en todo momento, en tu trabajo, en la escuela, en tu colonia, por donde tú estás caminando. En todo momento le estás sirviendo a Dios. Tienes un corazón dispuesto a servirle a Dios. Entonces un sacerdocio santo significa que ha sido apartado ¿para quién? Para Dios. Para que Dios se lleve la gloria, para que Dios se lleve la honra, para que Dios sea exaltado en todo momento de mi vida como sacerdote. Vean la gran obra de Dios, lo que ha hecho en tu vida y en la mía. Dice, la gran maravilla de la obra de Dios hace posible que el creyente sea templo, sacerdocio y sacrificio. ¿Por qué? Porque fue justamente lo mismo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Fue sacerdote, fue profeta, fue rey y se dio un sacrificio. Justamente los mismos oficios que hoy como creyentes en Él, vinculados en Él, debemos de hacer. Jesús fue templo donde se manifestó la plenitud de la deidad. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Jesús fue templo donde se manifestó la plenitud de la deidad. Juan 1:14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Dios? Se hizo carne, se hizo templo. Se hizo morada y tenía justamente el mismo cuerpo que tienes tú y yo. Y dice aquí, continúa, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vamos entonces también a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Jesús se hizo templo, pero también fue sacerdote, como lo dije, conforme a la orden de Melquisedec. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Vamos a Hebreos 5:6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículo 6. Y fue también Jesús sacrificio, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:14. Aquí adelantito. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces regresamos nuevamente a Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Y vuelvo a leer nuevamente el versículo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ¿qué dice ahí? Espirituales. ¿Sabes cuáles son esos sacrificios espirituales? Que todo sacerdote el día de hoy tiene que trabajar. Vamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a ver los sacrificios que como sacerdotes deberíamos de empezar a ofrecerle a Dios. Hebreos capítulo 13, primer sacrificio, el sacrificio de alabanza. Anótalo, sacrificio de alabanza, que sepas realmente si alguien te pregunte cuáles son los sacrificios que todo sacerdote de Cristo tiene que hoy ofrecerle a Él, a Dios. Sacrificio de alabanza. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice ahí? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? Es una expresión de adoración, amados. La alabanza es una expresión de adoración. Muchos solamente aterrizan o encajonan la alabanza con cánticos, con música. Y tú alabas al Señor en todo momento. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus obras alaban al Señor. Pero tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú piensas, con lo que tú haces. Si es que tú quieres dar justamente un sacrificio de alabanza. Pero dice que esa alabanza, es decir, de frutos de labios que confían su nombre. ¿Cuánto conoces hoy a Dios? ¿Cuánto conoces hoy a Cristo? ¿Cómo le hablas hoy a Dios? ¿Cuántos atributos te sabes de Dios? De verdad tenemos tarea como iglesia, amados. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Juan? Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Anótalo. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Cuánto alabas a Dios a través de frutos de labios? Que confiesan sus atributos, que confiesan sus maravillas, que confiesan sus milagros, que confiesan las misericordias. Entonces la alabanza es una expresión de adoración y gratitud. Eso es la alabanza, una expresión de adoración y gratitud. Tú alabas al Señor por gratitud, porque lo amas, porque hoy quieres parecerte a su Hijo, porque en la medida que tú te pareces al Hijo, honras al Padre y Él se glorifica a través de tu buen vivir, tus buenas obras. Y ese es el segundo sacrificio. Versículo 16 del capítulo 13 de Hebreos. Y de hacer bien, o el bien hacer. Y eso tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Si no estás vinculado a Cristo, no vas a hacer cosas que justamente vean una transformación en tu vida. La gente que está vinculada, los que estamos vinculados a Cristo, la gente nota un cambio, una transformación de vida, el bien hacer. ¿Qué es más importante, el hacer o el ser? Porque mucha gente hace, pero no es. Me esfuerzo por hablar como cristiano, me esfuerzo por venir a una congregación,
Me esfuerzo por leer la Biblia, pero no soy cristiano. ¿Qué es importante? El hacer, el ser. Cuando tú trabajas tu ser, entonces es muy fácil que tú lo hagas. Porque ya cambió tu ser interior. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas cosas comienzas a hacer vinculado en Él. Por eso cuando de repente tú caminas por veredas, por caminos inciertos, inseguros, de alto riesgo de pecado, te detienes y no más caminas y te sales de justamente ese caminar. Porque el Espíritu Santo comienza justamente a inquietarte, decirte, ¿dónde estás? Lo que estás haciendo está incorrecto. Yo te preguntaría, ¿tú escuchas al Espíritu Santo? ¿Escuchas al Espíritu Santo? Porque deberías escuchar al Espíritu Santo. Él te habla, Él te corrige, Él te instruye, Él te enseña, Él te confronta, Él te consuela, Él te alienta. Entonces te invito a que tengas esa comunicación con Él, porque Él habla, Él sí habla. Y no es como la voz que en su momento le habló Dios a los apóstoles, cuando dijo, Él es mi hijo amado, ¿no? El Espíritu Santo está dentro de ti y sientes esa voz interior que te dice, ten cuidado lo que vas a hacer. O lo que acabas de hacer no fue lo correcto, ve y pide perdón. O lo que estás a punto a comprar no es de mí. Con la gente que te estás juntando no me está glorificando. No dejes de ser luz en ese lugar que te puse. Sé sal en ese lugar donde yo te puse, en esa escuela, en ese trabajo, en esa casa, en esa iglesia. Sé luz y sal. Escucha la voz de Dios. Y es justamente para hacer el bien. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para malas obras. ¿Así dice? Porque mucha gente creo que ha leído mal este versículo. Hay muchos creyentes que están leyendo mal la Biblia. ¿Por qué esas cosas mal? Porque lo dice la Biblia, pastor. ¿Cómo? Sí. A ver, dime dónde dice. Mira, aquí dice, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para malas obras. ¿Ya leíste bien? ¿Ya leíste bien? Ay, perdón, dice para buenas. Ay, qué obediente eres. Para ciertas cosas si eres obediente, porque leíste que sí puedo hacer malas obras. No. Una cosa es que leas mal y una cosa es que actúes mal. Son cosas diferentes. Y dice entonces que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras que Dios ya creó de antemano? Si alguien te preguntara, ¿cuáles son estas obras? Dime la lista. A ver, venga la lista. Yo quiero anotar uno por una. ¿Cuáles son esas listas? Te voy a decir una sola palabra. Cristo. Cristo. Todas las obras que hizo Cristo son las que Dios hizo y preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en Él y en ellas. Amén. Siguiente sacrificio. Vamos a Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Cuál es el siguiente sacrificio? ¿La ayuda qué? La ayuda mutua. Son aquellas ofrendas que el creyente da a aquellos hermanos que tienen necesidad. Y que Dios le dijo, da, ofrenda. Cuando el Espíritu te dice, da, ofrenda, dale, ayúdalo, sosténlo, provéelo, lo tienes que hacer. ¿Y cómo sé, pastor, que el Espíritu? Pues por eso te estoy diciendo. Tienes que tener una comunión con el Señor de tal manera que te permita
tu oído espiritual escucha la voz de Él y no te confundas. Pero por supuesto que Dios te dice, ayúdalo, dale. ¿Y a cuánta gente de verdad llegan de repente y yo, de la nada, tocan a su puerta una canasta de despensa? Con permiso, esto viene de parte de Dios, y te vas para no recibir ninguna honra ni gloria a tu persona, sino al Señor. Y esa persona comienza a llorar. Estábamos orando porque realmente no teníamos ya que comer. Y llegó esta bendición del cielo. Amén, claro. Llegó de parte de Dios. Y cuando tú tienes justamente ese corazón de dar, viene justamente eso, un sacrificio de dador, ayuda mutua de aquellos que hoy sabes que están pasando momentos difíciles en su vida. Primera de Juan, vamos a ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay mucha gente que se jacta hablando muchas cosas de que ayuda y no ayuda a nadie. Hay gente que se jacta diciendo es que yo he dado y yo he puesto y yo traje. No digas nada porque ya estás recibiendo la gloria en vida, en lugar que te esperes la gloria del Señor. Que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Si diste algo fue porque Dios te lo puso en tu corazón y no tienes ninguna necesidad de que la gente lo sepa. Mientras lo sepa Dios, con eso más que suficiente. ¿Qué dice amén? Amén. Y por último, el quinto sacrificio, el de la entrega personal. Vamos a Romanos. Romanos 12:1. Nuevamente Dios toma este versículo, Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes por qué hoy tú pones tu cuerpo en sacrificio vivo, santo? Por las misericordias de Dios. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios te perdona todos los días. Y a través de ese agradecimiento tú te das en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el sacrificio justamente de la entrega personal. La salvación es personal, no es colectiva. De repente me dicen, es que mi esposa no quiere cambiar, mi esposa no avanza, mi esposo no quiere avanzar. A ver, la salvación es personal, amado. Y si tú te esperas ser salvo cuando tu esposo sea salvo, a lo mejor los dos se van al infierno. Mejor sé tú. Y a través de tu testimonio, que es entonces el otro sea redarguido, sea confrontado y diga, ¿sabes qué? Perdóname. Hoy quiero tener lo que tú tienes. Para la gloria del Señor. Amén. Y el último sacrificio, ahora sí, que es el quinto, es el de la ofrenda. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Con eso termino. Dice Filipenses 4:18, dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es el de la ofrenda.
Pero esa es la ofrenda, no el que yo doy, sino el que recibe Dios. Porque muchas veces lo que tú ofrendas no llega a Dios como lo fragante. A veces ofrendamos para que la gente se dé cuenta y sacas la cartera, sacas los billetes y los metes en el sobre. Eso no es correcto. Mi consejo es, puedes llevarte un sobre a tu casa, en tu casa en lo secreto pones lo que tengas que poner y cuando llegues aquí tomas un sobre vacío y das el que tienes ya lo que propusiste en tu corazón. No tiene a quién enterarse. ¿A quién le interesa si diste más o diste menos? ¿A quién le interesa? Solamente aquellos que están buscando justamente su propia gloria y ayudan a alimentar su vanagloria. Algún día me tocó ver en una iglesia que literalmente, en cuestión de broma, no broma, la gente sacó, ese hermano me acuerdo que sacó de la cartera, hizo un abanico y se empezó a hacer aire. Y obviamente billetes de alta nominación. ¿Saben lo que pasó? Que ofendió a Dios. Y él tomó la gloria del mundo, no la de Dios. Entonces ten mucho cuidado de lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú quieres, de quieres jactar. Si tienes que alabarte, alábate de esto. Alábate del Señor, glorifícate en el Señor. En eso tendrás tú que decir, hoy busco al Señor. Soy un pecador y en su amor y en su misericordia Dios me rescató. Y mi vida no alcanzaría por dar el servicio a Dios que Él realmente es digno de recibir. Pero aquí estoy. Porque me gusta, porque estoy apasionado. Y es mi oración de todos los días, apasioname más, enamórame más, Señor. No permitas que hoy la flojera, el desánimo, el desaliento me inunden y termine yo siendo como muchos. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que realmente hoy salgas diferente. Siendo joven, siendo adulto, sé diferente. Busca siempre glorificar al Señor con tu vida. ¿Quién dice amén? Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por lo que tú hablaste esta mañana, gracias porque hoy nos demandas como sacerdotes de tu reino, Señor, dar sacrificios espirituales. Que realmente nuestros labios, Señor, alaben tu santo nombre, mi Dios, pero con obras que te glorifiquen a ti, no solamente con palabras, sino que también mi vida sea congruente con lo que yo profeso. Te doy gracias, Señor, porque tú me permites proveer. Tú me permites proveer, Señor. Gracias, Señor, porque hoy he aprendido que eres tú, nuestro proveedor. No tan solo en lo material, sino también en lo material. Hoy aprendo, Señor, de ti. Y quieres que yo tenga un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Un corazón que realmente atienda la necesidad, como tú la atiendes cuando yo tengo esa necesidad. Y tú siempre me das más de lo que yo merezco. Gracias por tu perdón, gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú me haces mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hermano. Gracias, Señor, nuevamente, porque me permitiste esta mañana escucharte. Gracias por hablar a mi corazón. Hoy me esforzaré porque realmente por cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Me esforzaré día con día, no desmayaré, Señor, hasta que yo pueda estar en tu presencia. Anhelo profundamente que eso suceda en el tiempo que tú determines. Mientras, como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.